versículo 9 al versículo 11. Recordemos que estamos en la conversación que tiene Jesucristo con Pilato. Ahora, a pesar de que esto es una conversación que tiene ciertas interrupciones, prácticamente lo que hacemos énfasis en estas lecciones es en la interacción que tiene Cristo con Pilato. Como dije previamente, estas preguntas tienen un propósito, tienen una intención de parte de Pilato, y las respuestas que da Jesús tienen también una intención particular, que se distingue una a la otra. Pero la respuesta de Jesús, en una u otra manera, influye a Pilato, tiene un impacto en Pilato, ¿verdad? En ese momento. Así que leamos nuevamente el versículo 9 al versículo 11, que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dice la palabra de Dios: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿quién es este? Pilato. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Oremos. Señor Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos tu bendición, pedimos tu guía, tu orientación en esta mañana. Primeramente, para poder exponer tu palabra según tu voluntad, según tú la has encomendado, con el propósito por el cual la has encomendado. Y que no sea yo un estorbo para mis hermanos en su edificación y en su aprendizaje. Ayúdame, Padre eterno, a confesar tu palabra sin dar dogmas u opiniones humanas. Y ayuda a mis hermanos a prestar oído y atención de sus corazones a tu palabra, que pueda haber una transformación genuina en sus corazones día con día, y que sea la fuente tu palabra santa. Que tu Espíritu Santo nos bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, como ya había enseñado previamente, todas estas preguntas de Pilato, las preguntas que hace Pilato son de un tono provocador. Son a veces burlescas, irónicas. Iniciando con la primera pregunta que hace Pilato es: ¿eres tú rey de los judíos? Con una tonalidad tipo irónica, tipo burlesca, aunque no sabemos para quién, ya sea para Jesús o para los judíos, tomando en consideración que su rey estaba preso, o tomando en cuenta de que tú, a quienes te acusan y te dicen rey de los judíos, son los mismos judíos que te tienen aquí, ¿verdad? No sabemos cuál es el objeto de la burla, puede ser para los dos lados, de parte de Pilato. Pero Pilato inicia así, busca provocar el carácter de Jesús, busca encontrar en Jesús esa actitud rebelde, esa actitud volátil, esa actitud, ¿verdad?, de un revolucionario, de un hombre que desprecia y odia la ocupación romana. Porque Pilato ya ha tratado y ha lidiado con la insurrección de los judíos, ya ha lidiado con estos individuos que levantan a un grupito para matar a un escuadrón de soldados romanos, para enviarle un mensaje a los romanos de que no son gratos en territorio judío, de que ellos tienen que irse. Y es exactamente eso lo que provocaron guerras y batallas posteriores. Si usted se acuerda, aquella advertencia que hace Jesús en Mateo, cuando dice: oirán rumores de guerra, pues Jesús se refería, y bueno, eso es un tema escatológico, pero Jesús se refería a los rumores de guerra que se emergieron cerca del año 60 después de Cristo, y que posteriormente desembocan en una guerra en el año 68 hasta el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano arrasa con Israel.
arrasa con las murallas de Israel y destruye el templo. Había una tensión política entre los judíos y los romanos, ¿verdad? Política y religiosa, en parte. De modo tal que Pilato realmente piensa que lo que tiene frente a sus ojos es un revolucionario político. Por eso él dice, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿según qué tú dices eso? ¿Según qué yo soy rey? ¿Según lo que te dijeron ellos o según lo que tú crees? ¿Qué crees que soy rey, verdad? Esa interacción usted la va a notar. Hay una tensión política en toda la conversación de la mente de Pilato. Pero todas las preguntas tienen esa tonalidad, hasta que luego Pilato parece ir cediendo. Parece ir cediendo al hecho de que este hombre realmente no es ningún revolucionario político, realmente no quiere levantar ningún grupo, ningún ejército en contra de él, y que en última instancia no ha hecho nada malo, no ha incumplido ninguna norma romana, ninguna norma judía real, o lo que él considera que es una conducta correcta, en base a sus propias leyes o ideas de moral y ética. Así que Pilato va entendiendo conforme va la conversación y conforme va conociendo las intenciones de los fariseos, de que esto en última instancia solamente es fruto de la envidia de los fariseos. Y que ese fruto de la envidia es solamente porque este hombre ha agolpado a las multitudes a él y no a los fariseos. Ya los seguidores de los fariseos ya no los siguen a ellos. Ya no buscan el consejo de los fariseos, buscan el consejo de Cristo. No solamente la multitud, sino que los propios fariseos son los que buscan el consejo de Jesús. Así lo fue Nicodemo, así lo fue aquel hombre joven, ¿verdad?, que se acerca a Jesús. Era un fariseo. Él decía, maestro bueno, ¿qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos? Ve a preguntarle a los sacerdotes, ve a preguntarle a los sabios del Sanedrín. No. Fue a donde Jesús, porque este hombre parecía alguien que predicaba con autoridad. Digo, no era algo que yo dijera, no era algo que dijeran los fariseos propios, era algo que dijeron todos sus oidores. Y específicamente, como dice Juan, los alguaciles que fueron enviados por los fariseos más temprano en el Evangelio a apresar a Jesús, llegaron, él está predicando y se quedaron allí escuchándolo. Y ya luego se regresaron y en el camino decía, ¿a qué fue que vinimos después de todo? O sea, yo me imagino la escena. Ellos llegan con las manos vacías delante de los fariseos y los fariseos casi que se rompen las vestiduras y le dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Se le fue enviado para que lo capturaran? Yo me imagino esto, soy un poco imaginativo acá. Es especulación, claro, no es lo que dice la Biblia. Yo me imagino a estos dos alguaciles y se miran a ellos, cierto. Nosotros fuimos a apresarlo. Pero lo que dice la Biblia, lo que sí dice la Biblia es que estos alguaciles dicen que este hombre habla como quien tiene autoridad. En un sentido comparativo. O sea, como si quisiera caerles más mal a los fariseos todavía, que no han hecho lo que les pidieron. Para colmo les dice, oye, mira, o sea, es un rabí que nos dejó atónitos. Quedamos impresionados de lo bien que habla, de lo conocedor que es, de las explicaciones tan profundas, meticulosas que hace, sin divagar, sino que va directo al corazón de los hombres. Es lo que está diciendo. Están diciendo estos hombres, lo que testifican acerca de Jesús. Jesús hablaba como quien tenía autoridad. Y nada mejor dicho, sin duda, tenía autoridad para hablar, para testificar. ¿Quiénes no tenían autoridad para hablar? Por consiguiente, ¿quiénes no tenían la potestad para declarar la palabra de Dios y la voluntad de Dios? Aquellos que se decían ser mensajeros de Dios, aquellos que se decían ser maestros de Dios, que eran fariseos, saduceos, los escribas de la época, que eran sabios y conocedores de la ley, expertos de la ley, que como ellos bien testificaron acerca de sí mismos, no algo inventado de parte mía, sino que ellos se sentaron en el regazo de Moisés, tan
conocedores eran de la ley, que era como si ellos mismos hubiesen estado de frente a Moisés y Moisés se lo haya dicho directo a ellos y ellos se lo han transmitido al pueblo. Estos eran los fariseos. ¿Y por qué hablo acerca de este suceso? ¿Por qué hablo acerca de aquel suceso en el que se reconoce que Jesús tiene autoridad? La razón es simple. En este pequeño pedacito, esa escena de esa interacción entre Jesús y Pilato, el meollo del asunto, el punto principal que se discute aquí es la autoridad. ¿De dónde proviene la autoridad? ¿Quién posee autoridad? En este caso. Y creo que cuando Jesús le pregunta, y como la dije en la predicación anterior, cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿de dónde vienes? Es una pregunta que emerge del corazón temeroso de Pilato. Pilato está que tiembla. Pilato está nervioso. Pilato está preocupado por quién está frente a él. ¿Por qué digo esto? Como lo dije en la sección anterior. La mujer le dice, mira, he tenido problemas con mi sueño y he visto a este hombre en mi sueño, no te metas con este hombre justo. Es algo que presiento que no está bien, le dice la mujer. No por ser la mujer solamente le preocupa a Pilato, sino porque como Pilato, como buen romano que es, él es un hombre muy religioso. Él es un hombre muy, hay otro término correcto, se me va la palabra, que es apropiada para el caso de él, y que realmente cree mucho en todo lo espiritual, todo lo que es cabalístico, que tenga que ver con alguna cábala. Supersticioso, ese es el término correcto. El concepto que lo describe mejor es un hombre supersticioso. Asimismo, su mujer es supersticiosa. Ella ha tenido problemas del sueño y dice, mira, esto no me cuadra. Pero aparte de eso está el hecho de que él cree sinceramente de que este hombre es inocente. Vayamos anotándole. Él cree que este hombre es inocente. Herodes cree que es inocente, que de por sí es un hombre bastante impío y corrupto, y para colmo ha sido devuelto ante él con la determinación de que es inocente. La mujer dice que es justo, él cree que es inocente, y él sabe que los hombres lo quieren matar solo por envidia. Pero para colmo de males, los fariseos le dicen, mira, a este hombre lo queremos matar porque él ha dicho una blasfemia. Y según la ley nuestra, él debe morir. ¿Cuál blasfemia? Él ha dicho que es hijo de Dios y se ha hecho igual a Dios. Esa es la blasfemia. Eso cae en oído de Pilato. Y Pilato, en ese momento, su corazón religioso y supersticioso, dice, espérate, ¿quién está delante de mí? ¿De dónde viene este hombre? Él, creo, lo digo con mucha sinceridad, creo que en ese momento él piensa, ¿será que estoy frente a un ser divino? ¿Estoy frente a alguien que realmente es divino? Tengamos en cuenta que los romanos creen en el panteón griego. Y el panteón griego, ¿verdad? Todos les cambian los nombres, Mercurio, ¿verdad? Eran diferentes los nombres que ellos le colocaban, pero eran los mismos dioses griegos. Neptuno, Mercurio, ellos le ponían sus nombres, pero eran los mismos dioses griegos. En el concepto romano no hay un límite para la divinidad. Por consiguiente, la divinidad se puede manifestar de muchas maneras. Y en este caso, puede ser un semidios, un dios, y puede que él, como buen romano, entienda que está frente a un ser divino. Y él no se quiere meter con un ser divino. Eso es lo que está en la mente de Pilato.
el temor y el miedo de que frente a él está un ser divino, y es por eso que él se acerca inmediatamente a Jesús y le dice: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? Eso es la pregunta de Pilato. Él esperaba probablemente, bueno, yo soy del linaje de los reyes X, y que también habría algún tipo de divinidad, tomando en cuenta de que los césares también decían ser divinos porque eran descendientes de Apolo, ¿no? El mismo César, Nerón, decía que él era la encarnación de Apolo. Entonces él se daba título divino. Ahora bien, Pilato tiene ese temor y busca en su curiosidad saber si realmente puede encontrar una razón de parte de Jesús para ir al mundo, al pueblo, a la multitud y decir: no lo puedo juzgar porque Él está por encima de mí. O Él es un divino, un ser divino. Que Él mismo diga que Él es algún tipo de semidios, Dios o algo así. O un hijo del linaje real y que por ello no puede juzgarle. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el versículo 12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. El versículo 12, después de la respuesta y interacción que hace Jesús con él, el mismo Pilato dice: tengo que soltarlo de alguna manera. Tengo que librarme de esto. De alguna manera tengo que soltarlo. Pero volviendo a los versículos previos, entrando en la discusión, Jesús decide no contestar. Ahora creo que esto es intencional. Jesús no simplemente no responde porque se le fueron las palabras de su boca, quedó sin palabras. No. Jesús no, nada de lo que hace Jesús es: así me nació. No. No está improvisando. No. Jesús habla con intencionalidad y no habla con intencionalidad. El hecho de que Jesús no dijera nada en ese momento desata la ira de Pilato. Emerge el orgullo de Pilato. Ya cuando estaba cediendo, parecía estar más dócil, más preocupado, más miedoso. Ahora emerge esa prepotencia de Pilato y dice: ¿a mí no me hablas? Es como decirlo en buen panameño: ¿tú sabes quién soy yo? ¿Ah? ¿Tú no sabes quién soy yo? Es algo así, en buen panameño. Pero lo que está diciendo Pilato aquí es: ¿cómo te atreves? ¿Cómo se te ocurre a ti no contestarme ante mi pregunta? ¿Quién te crees que eres? Esa es la actitud de Pilato frente a Jesús. En otras palabras, lo que quiero decir es que Jesús guardó silencio exactamente para provocar esa manifestación de su orgullo. Él quería que Pilato se diera golpes de pecho y dijera: tú sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o para soltarte. ¿Tú no sabes eso, acaso? Que tu vida está en mis manos. Eso es lo que está diciendo Pilato. Ahora, estoy seguro que usted lo está pensando, así como lo he pensado yo: ay, Pilato, no tiene ni idea. Que alguien le diga a Pilato, por favor, no se ha enterado. Pero recordemos la primera pregunta: ¿de dónde vienes? Jesús, en toda esta conversación, no deja ninguna pregunta sin contestar. Pero David no contesta esa pregunta. No se contesta. La contestó y la vuelve a contestar. Es cierto que ante una lectura simple, rápida, no vamos a encontrar la respuesta tan sencilla. En gran medida creo que Pilato también se perdió la respuesta. Creo particularmente eso.
Creo que también nosotros podríamos. Es justo decir que podríamos perdernos la respuesta. Pero es por eso que hay que ir con pausa cuando leemos la Biblia y tratar de extraer todo el néctar que podamos. Jesús responde y dice: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. La respuesta de Jesús le da título a nuestro sermón. Toda autoridad es dada por el Padre, es dada por Dios. Toda autoridad, tal como lo enseña Pablo en los Romanos. Asimismo también Jesús en muchas ocasiones da a entrever y deja dicho que toda autoridad es dada por el Padre. La potestad que tienes hoy es dada por mi Padre. Eso es lo que dice Jesús, esa es la respuesta de Jesús. Y no hay verdad mayor que esta en todo el ministerio público de Jesús. En el ministerio público de Jesús, Jesús es claro, explícito y constante en aclarar que Él hace lo que hace por voluntad de su Padre. Él hace milagros, Él enseña lo que enseña, todo por voluntad de su Padre, por potestad de su Padre. Es constante la predicación de Jesús, esto en todo el Evangelio de Juan y en todo su ministerio público. Podemos verlo como una regla prácticamente de vida de parte de Jesús. Jesús todo lo que hace, lo hace en representación de su Padre, en representación de Dios. Y cuando los fariseos lo cuestionaban, ¿verdad? Él decía: he sido enviado de mi Padre. Todo lo que digo, lo digo porque lo ha dicho mi Padre. Todo lo que hago, lo hago porque esa es la obra de mi Padre. Esta es la autoridad de mi Padre que se me ha sido dada. Es por eso que cuando los alguaciles vieron que él hablaba como quien tiene autoridad, no es como quizá tenga o no tenga. No, sí, la tiene, porque la autoridad que tiene se le ha sido dada por su Padre. Es escuchado por las multitudes porque Dios así lo quiere. Los hombres agarraban las piedras y querían apedrearle, pero por algún motivo no podían, porque la autoridad se le había sido dada al Hijo y él no era el tiempo para ser sacrificado. Los alguaciles fueron a apresarle en ese momento, pero no pudieron poner sus manos sobre él porque Dios no les había dado autoridad para hacerlo. Todo el ministerio de Jesús se ha dado en base y en función de la autoridad del Padre. O con otro término que creo que puede ser más claro para ustedes, se ha hecho en base a la soberanía de Dios Padre. Cada aspecto de los eventos que han ocurrido en la vida de Jesús ha sido por autoridad de Dios directa, por soberanía divina. Hermano, está diciéndome que cuando Judas regresa con los alguaciles y ese grupo, esa campaña de romanos al huerto, ¿lo hace por autoridad divina? Sí. Cuando Jesús se dirige al huerto, sabiendo que Judas va al huerto, lo hace porque así tiene que ser hecho. Es su propia autoridad. Es su propio poder. ¿Y por qué digo su propia autoridad, su propio poder? Porque Pilato bien dice, en parte tiene razón. Dice, yo tengo poder para crucificarte o para soltarte. En gran parte tiene razón. Y ahorita diré por qué. Él no se equivoca cuando dice esto. Y Jesús no le dice, error. No. Lo que ocurre en la mente de Pilato es que él no tiene toda la pintura. Él no tiene toda la imagen. Él solo tiene una parte. Como un corazón ateo, él piensa que él tiene toda autoridad. Pero no tiene toda autoridad. Él cree, como buen ateo que es, que él se le ha concedido una autoridad de parte del César. Y esa autoridad no viene del César.
En el peor de los casos podría pensar Pilato que esa autoridad es inherente a sí mismo. Eso viene de mí mismo. ¿Verdad? Es lo que podría pensar en el peor de los casos. Pero creo que más viene por la autoridad dada por el César. ¿Pero por qué es en parte razón? Bueno, él es en parte razón porque es ciertamente como una autoridad gubernamental en esta situación. Él puede dar la orden de crucificar a Jesús o puede dar la orden de dejarlo libre y nadie le puede chistar su determinación. Nadie. Eso es real y Jesús no la niega. Pero lo que realmente dice Jesús es, la autoridad que tú tienes no te la dio César. La autoridad que tú tienes para tomar esa decisión la tiene mi Padre. Y si la haces, si tú dices crucifícale o tú dices suéltalo, es porque mi Padre te la ha dado. Si no, no podrías hacerlo. En otras palabras, tú no podrías decidir si mi Dios Padre no te da esa capacidad de hacerlo. Es en última instancia, mi querido hermano, que Dios Padre es el que ha decidido el destino de su Hijo. Esa es la verdad última. Si es cierto, a los ojos de los hombres, el que tiene la decisión es Pilato. Y él, en última instancia, tomará la decisión. Pero debemos siempre reconocer y no obviar en ninguno de los eventos de la Biblia la soberanía de Dios aún en el sacrificio de su amado Hijo. Porque mi querido hermano, por más difícil que sea para nosotros entenderlo, la realidad es que este es el plan de redención. Este es el plan para nuestra salvación. Es necesario que el Hijo muera en nuestro lugar. Es necesario que haya un juicio injusto en contra del Hijo. Es necesario que el juez decidido para esta condenación, del miedo y del pavor para condenarle, diga en última instancia, me lavo las manos. Hagan lo que ustedes quieran. Un juez cobarde. Un juez que no hizo justicia. Era necesario que ese fuese el juez para el juicio más grande en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque así nuestro Padre decidió que fuese. Así decidió nuestro Padre que fuese. Y decidió que los testigos que 5 días antes llamaban Hosana al Hijo de David, 5 días después, fuesen todos engañados por los fariseos para decir, crucificadle, crucificadle. Esta fue la decisión de Dios. Esta fue la decisión del Padre. Esta fue la autoridad que Dios le concedió a Pilato. Pilato es responsable de su decisión. Él es responsable de su falta de valor, de su falta de determinación para tomar la decisión correcta. Él es culpable. Pero en última instancia, en la soberanía de Dios, en el misterio de la soberanía de Dios, Dios permitió que así fuese. Dios concedió esa autoridad para que así fuese. De tal manera que el Hijo fuese crucificado. Esta es la verdad que Cristo nos está diciendo aquí. Cristo nos está diciendo, Él es quien decide, no tú. Él ha decidido, no tú. Tú no tienes un poder inherente. Tú no tienes un poder que se te ha sido dado por el César. Ha sido dado por mi Padre. Y aquí Pilato despierta. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu procedencia? ¿Cuál es tu linaje? ¿De quién eres hijo?
Esa es la pregunta de Pilato. Jesús dice, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. De arriba. Era una forma, como ya lo expliqué anteriormente, de no decir el nombre de Dios. Recuerden cuando Mateo dice que han nacido de arriba también, o han nacido del cielo, pero en los demás textos dice que han nacido de Dios, o han nacido de nuevo. Juan habla de nacer de nuevo o nacer de Dios. Mateo se refiere a nacer de arriba. ¿Por qué? Porque Mateo, como judío, no quería usar el término Dios, o decir Dios o el cielo, por los dogmas que habían entre los judíos, y que eso fuese un impedimento para que ellos leyeran el Evangelio. Así que no utiliza esa terminología. Por eso dice reino de los cielos, no reino de Dios. Entonces, asimismo Juan no tiene esa limitancia, y él dice nacer de nuevo o nacer de Dios. ¿Qué ocurre aquí? Jesús está usando esa terminología, nacer de arriba, que tienes que tener esa autoridad de arriba para hacer mención que esa autoridad es dada del cielo, de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo en un lenguaje oculto para Pilato. Pilato entiende. Y tomando en cuenta el testimonio de los fariseos, y ahora lo que dice Jesús, él está entendiendo que él se está refiriendo a lo que dicen los fariseos, de que él tiene una procedencia divina. Pero él probablemente toma solamente la respuesta que dice que él solo tiene autoridad dada por Dios. Hay algún ser divino que le ha brindado esa autoridad. Por tanto, dice Jesús, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos estado viendo? Bueno, algo importante es que este versículo final nos enseña, primero que todo, que independientemente de la soberanía de Dios y el poder que Dios tiene sobre estos eventos, no niega y no erradica la voluntad de los hombres. ¿Ok? Muy importante eso. Estamos acá hablando quizá un tema muy pesado, un tema polémico, como lo es la libertad del hombre y la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero lo que está claro aquí es que Jesús deja claro que la voluntad de los hombres no es erradicada por la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es el que te concede la autoridad. Dice Jesucristo, salió de su boca. Pilato sabe y debe entender que lo que él decida fue la autoridad que le dio su Padre, mi Padre Dios. Pero, asimismo, Caifás, que fue el que te entregó a mí, a ti, delante de ti fui entregado por Caifás. Ese tiene mayor pecado. En otras palabras, tiene pecado. Caifás, que sí, Dios le dio esa autoridad. Dios le dio la autoridad y capacidad para poder llevar a Cristo frente a Pilato. Dios fue soberano en todo ese juicio injusto contra Cristo, pero no erradicó la maldad del corazón de Caifás. Caifás tenía bien claro y decidido que ese hombre debía morir, a como diera lugar. ¿Cómo ocurre esto, mi querido hermano? ¿Cómo podemos conciliar la soberanía de Dios y la libertad del hombre en esta situación? Permítame recordarle lo que hemos estado leyendo durante ya un par de semanas. Éxodo. Y como Romanos, Pablo nuevamente trae a colación todo lo que hemos estado leyendo en Éxodo. ¿Recuerdan? Moisés se presenta delante de Faraón. Faraón le dice, mira, ¿qué es necesario hacer? Hacemos sacrificio, oramos, ¿cómo es que hay que hacer? ¿O nos oramos todos boca abajo? ¿Qué sacrificio hay que hacer? ¿Cuántos animales necesitas para el sacrificio? Para que nos libres de esta plaga. Y de repente, de la nada, ya cuando le dice, así vayan, espera, un momento. ¿Sabes qué? Mejor no. ¿Pero por qué? No me da la gana. No quiero.
No voy a ceder ante tu Dios. No me voy a inclinar ante tu Dios. Que mande las plagas que quiera. Es más, si te veo, te mueres. Ese era Faraón. Ahora, ¿a qué se debe tal caso psicopatológico de bipolaridad? ¿No? Romanos nos enseña eso. Romanos nos dice claramente, Pablo, y nos dice que Dios decidió que así fuese. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Pero cómo ocurrió eso? ¿Acaso Dios hace más pecador al pecador? Bueno, en cierto sentido sí. ¿Pero cómo lo haría? Al Dios de amor, el Dios que salva, el Dios que redime. ¿Cómo haría algo así? Si Dios es bueno, no hay nada malo que provenga de Él. Bueno, exactamente. Ese es el punto. Si nada viene, si Él es todo bueno, si Él es toda bondad, todo amor, toda misericordia, Salvador, no podría hacer más malo al malo. ¿Qué debe hacer Dios para que el malo sea más malo? Quitarse, no intervenir. ¿Recuerda Romanos al principio del libro? Dice que los hombres estaban tan envanecidos en sus concupiscencias que empezaron a practicar la homosexualidad, ciertas prácticas de lascivia. Ya no eran de uso natural en el sentido sexual o de la atracción física. Se fueron al extremo. Es bien sabido que el Imperio Romano era muy popular por las orgías que hacían, donde se veía de toda clase de aberración sexual, como un culto divino. Para ellos era un culto divino. Eso es un claro ejemplo de lo que ocurrió en la humanidad, en la conducta de la humanidad. ¿Pero por qué ocurrió eso? Bueno, porque una cosa es un hombre que peca, ¿verdad? Y que ve a una mujer con lujuria. Pero otra cosa es un hombre que se acuesta con otro hombre, se acuesta con animales, se acuesta con muchas mujeres y con cualquier cosa. Y prácticamente vive totalmente solapado de sus deseos sexuales, sus deseos inmorales. Eso es otra cosa. ¿Pero por qué ocurre eso? Así como ocurrió con Faraón, así mismo como ocurrió con los fariseos, así mismo como ocurrió con Israel en su idolatría y con el Imperio Romano, Dios quitó sus manos. Dios se apartó de ellos. Y no hay mayor condenación en la faz de la tierra que Dios se aparte completamente de usted. Y esto es lo que ocurrió con Caifás. Esto es lo que ocurrió con Israel. Dios se apartó de ellos. Y ellos todos dijeron, crucifícale, crucifíquenle a ese impostor. Jesús enseñó que Él venía de arriba. Él enseñó a Pilato que su procedencia era del cielo, que su origen era divino. Esto fue dicho por Jesús capítulos antes en Juan, y con esto termino. Jesús no dice esto nuevamente porque de su boca ya ha salido. Jesús ya ha testificado cuál es su origen. Jesús ha dicho en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 38, lo siguiente. ¿De dónde viene Cristo? ¿De dónde viene Jesús? Jesús dice, versículo 38, capítulo 6, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Los fariseos se preguntaron en el versículo 42 y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No es este el hijo de un carpintero? ¿El hijo de José? Cuyo padre y madre nosotros conocemos, no son los vecinos de aquí cerca. ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dijo Jesús ahí? Nadie puede venir a mí si no se le es dado del Padre. Si en la soberanía de Dios usted no puede venir, es porque el Padre no se lo ha dado. Si usted, mi querido hermano, hoy se rinde a Cristo, si usted, mi querido hermano, hoy viene a Cristo, si usted, mi querido hermano, busca a Cristo, es porque Dios le ha dado esa oportunidad. Le ha dado ese poder de hacerlo. No ha emergido de sí mismo. No es con carne ni sangre, sino de la voluntad de mi Padre, de la voluntad de nuestro Dios, que estamos aquí. Él ha tomado nuestras manos sucias, manchadas, laceradas, y nos ha llevado delante de su Hijo amado Jesús. Él nos ha guiado desde el lugar de los muertos. Nos ha sacado del lugar de los muertos. Nos ha llevado por el Gólgota hasta la cruz donde yace Cristo. Hemos visto a Cristo como los judíos vieron la serpiente levantarse y ser sanados de las picaduras de la serpiente. Dios Padre nos ha llevado a la cruz para que veamos a Cristo ser levantado en la cruz y ver cómo la maldición que estaba en nosotros fue totalmente satisfecha en esa cruz. Cristo fue maldito para que en nosotros fuese curada toda maldición. Y enfrente de nuestros ojos vimos nuestras llagas, vimos nuestra suciedad ser curadas. Y ahora nuestra piel, que antes estaba llena de llagas, pudredumbre, ahora parece la piel de un bebé. Esa, mi querido hermano, es la verdad que ha sido dada por el sacrificio de Cristo. Ese es el evangelio anunciado en esta pequeña escena cuando Pilato le pregunta ¿de dónde vienes? Jesús ha respondido en el evangelio, vengo del cielo y vengo con la voluntad de llamar a los míos hacia mí, a que ellos vengan a mi redil, las ovejas que están extraviadas por el mundo. Escuchen mi voz y me sigan. Y yo les daré de comer, yo las alimentaré, yo las sanaré de sus heridas. Serán mías y yo las protegeré. Nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el evangelio. Esa es la verdad que se nos concede hoy. Cristo ha respondido a esa pregunta. Cristo respondió a esa pregunta. Y también nos dijo, ¿de dónde viene toda autoridad? ¿Por qué somos sus hijos? ¿Por qué somos aceptos en la presencia de Dios? Esa potestad viene del Padre y solo ha sido dada por Él, a usted y a mí. Si usted cree que no, hoy usted ha recibido el Evangelio y es un excelente momento para reconocer su mensaje, arrepentirse de sus pecados y reconocerlo a Él como su Señor y como su Salvador. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con este privilegio de escucharte. Sabemos que soy un mero instrumento. Sabemos que tu voz es
mil veces más gloriosa. Pero hoy yo y todos mis hermanos te hemos escuchado, porque hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella día y noche. Que podamos profundizar en tu palabra todos los días de nuestra vida. Y que no solamente se quede depositado en nosotros como meros frascos y recipientes, sino que así como cualquier frasco de agua es usado para verterlo en plantas y en otros seres vivos, así mismo que nosotros seamos instrumentos para dar agua viva a todos aquellos que lo necesitan. Ayúdanos, Padre, a llevar el Evangelio a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a todo lugar. Y lo más importante, que el Evangelio siempre esté en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que siempre sea nuestro consuelo y nuestro descanso el hermoso mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.